Muy buenas noches, soy Terreros Hernández Carlos del grupo 3RB2 de la materia de circuitos eléctricos. La importancia de realizar esta analogía mediante este prototipo es el poder tener y llevarme claro los conceptos acerca de los circuitos eléctricos y poderlo utilizar como herramienta el poder realizar este tipo de proyectos para poder explicarles a otras personas que no tienen este conocimiento de forma práctica y fácil y lo puedan entender de una manera más digerible. De esta forma yo refuerzo mis conocimientos y así el equipo con el que yo pueda estar trabajando en su momento en la industria pueda ayudarme y entender los conceptos de los que yo estoy hablando y podamos dar soluciones a problemáticas que se nos puedan presentar. El concepto de carga eléctrica, si nosotros quisiéramos calcular la cantidad de electrones que pasan en un cierto punto, en un cierto instante, serían tantas que nosotros tendríamos que contar millones de electrones que pasan. Entonces eso no sería práctico. A lo que se llegó es que la carga que tiene un electrón, o la carga elemental que tiene un electrón es de 1.6 por 10 a la menos 19. Y entonces, si nosotros quisiéramos tomar valores un poco más reales, como 1, 2, 3, nosotros tenemos que emplear una nueva unidad llamada Coulomb, que es la carga eléctrica. Para esto nosotros estamos agrupando demasiados electrones en esta nueva unidad. ¿Y cuántos electrones se estarían agrupando? La cantidad de electrones que se estarían agrupando, en este caso este balde representa la carga y estas partículas representarían los electrones, serían 6.25 por 10 a la 18 electrones que se encontrarían dentro de la unidad de carga eléctrica. Ahora, si nosotros quisiéramos, en este caso vamos a usar esta canica como una carga, mover una carga de un punto A un punto B, por sí sola la carga no se va a mover. Entonces nosotros tendríamos que crear una inclinación, muy bien, para que la carga pueda llegar del punto A al punto B. Y esto, con respecto a la analogía del circuito eléctrico, nos indica que en el circuito eléctrico la carga tiene la capacidad de realizar un trabajo. Cuando se dice, por ejemplo, de 10 voltios, es porque tiene la capacidad de mover de 10 joules sobre Coulomb, en este caso 10 joules sobre Coulomb, del punto de diferencia de potencial más alto hacia el más bajo. En este caso, respecto a su altura, tiene la capacidad de hacer un trabajo mayor que en su punto de potencial más bajo. Ahora hablaremos del concepto de la intensidad eléctrica. Nosotros vamos a entender el concepto de intensidad eléctrica a partir de la cantidad de cargas que llegan a pasar en un cierto punto determinado en un cierto momento. ¿A esto a qué me refiero? En este caso, esta partícula o esta carga va a pasar a partir de este punto en un cierto momento. Entonces podríamos decir que, si imaginando que esto sería un volt y esta es un solo coulomb, la, la carga que pasó en este cierto momento en un segundo sería de un ampere. Porque los amperios se calculan a partir de la cantidad de cargas que pasan en un cierto punto en un cierto instante, en este caso en un segundo. Bueno, en un segundo realmente es así. Entonces, si yo coloco más cargas van a pasar a partir de este punto o de esta cierta área en ese mismo segundo y como en este caso fueron 4 y esto sería un voltaje de 1 vendría siendo una intensidad de 4 amperes. Muy bien. Bueno, ahora hablaremos del concepto de resistencia. Al principio nosotros teníamos este conductor, bueno, esta pista que es la analogía del conductor, la cual no presentaba nula resistencia porque no tiene ningún obstáculo. Entonces, si nosotros colocamos un conductor que presente mayor oposición al paso de electrones, lo que vamos a ocasionar es que decaiga la intensidad eléctrica debido a que la intensidad eléctrica es proporcional al voltaje e inversamente proporcional al, a la resistencia que se encuentre colocada. Entonces, antes veíamos que la partícula caía muy rápido, en este caso recorría muy rápido y pasaba este punto en un segundo. Pero si yo la coloco ahora, va a tardar un poco más en atravesar ese cierto punto. Eso quiere decir que va a decaer la intensidad eléctrica. Y si yo coloco otra vez más cargas en esta diferencia de potencial, no todas atravesarán al mismo tiempo este punto. Por lo tanto, se observará una decaída de intensidad eléctrica, lo cual nos está arrojando que se necesita un potencial más alto para que compense la resistencia que nosotros hemos colocado.
De forma que si nosotros entendemos estos conceptos más claramente, la ley de Ohm va a ser muy fácil porque esta relaciona el concepto de voltaje, intensidad y resistencia y las une, y si nosotros cambiamos alguna de estas variables, las otras también van a resultar afectadas. Como lo vimos, si nosotros cambiamos la resistencia, puede variar el voltaje o la intensidad. Si nosotros variamos el voltaje, varía la intensidad o la resistencia. Y si nosotros variamos la intensidad, va a variar la resistencia o el voltaje.